formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo de las órdenes del sacerdote. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?», respondió Elí. «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?», respondió Elí. «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez lo llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde Elí y le dijo: «Aquí estoy». «¿Para qué me llamaste?»,
Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace uno solo al Espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. En cierta ocasión, una señora de bastante edad decía que ella tenía un problema de audición y cada vez que se reunía con sus amigas a charlar, a tomar cafecito, pues ella les preguntaba por primera, segunda y hasta tercera vez sobre lo que estaban hablando, porque lógicamente no oía. Un día esta señora decidió ir al especialista del oído para hacerse un examen y el doctor le dice: señora, en este consultorio tenemos los aparatos más sofisticados y más modernos para hacerle el examen, pero voy a usar por el momento el medio tradicional para saber si usted oye o no. Y entonces el médico saca su reloj del bolsillo y le preguntó a la señora si podía escuchar el tic-tac del reloj. Y la señora dijo: por supuesto, doctor, lo oigo muy bien, contesta la señora. Luego el doctor se aleja unos 7 metros y de nuevo le pregunta si seguía escuchando el tic-tac del reloj. Le dice: sí, todavía lo puedo escuchar, le contesta. Finalmente el doctor sale de su despacho y fuera del despacho le dice: señora, escucha, mejor dicho, oye aún el tic-tac del reloj. Le dijo: sí, doctor, un poco lejano, pero lo oigo. El doctor se sienta frente a la señora y le dice: mire, señora, su problema no es de audición, su problema es de escucha. Usted no sabe escuchar, le dijo. Ese es su problema. Miren, Dios no nos deja mensajes en la grabadora, tampoco nos envía faxes, ¿no? Ni nos envía correos electrónicos, tampoco el Señor Dios sabe nuestro número de teléfono celular y por lo tanto no nos llama por teléfono, sino que Dios te llama a ti y a mí por nuestro propio nombre. Les hablo de esto porque de esto nos hablan las lecturas de hoy. Samuel, Samuel, le dijo Dios al niño Samuelito, ¿no? Que estaba en el templo, ahí ocupado en las cosas, ¿no? Estaba durmiendo esta vez, ¿no? Y también el Evangelio nos habla de que el Señor llamó por su nombre a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles. Pues a usted y a mí también Dios un día nos ha llamado por nuestro nombre, concretamente en el día del bautismo. Esa fue la homilía del domingo anterior. Y te ha dicho Ricardo, Juan, Manuel, María, Teresa, Rocío, pues no sé el nombre de cada uno de ustedes. Le ha dicho: tú eres mi hijo, yo te quiero, yo te amo. Y te lo sigue diciendo todavía hasta ahora. Por tu nombre te dice que te ama, que te quiere y que quiere que tú cumples una misión en nombre de Él. Este fue el caso de Samuel y también de los personajes que aparecen hoy en el Evangelio. Dios, lógicamente, no habla como nosotros, pero habla. De pronto, un día un joven me decía: padre, pero es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Si usted me dice que distingue el grito o el canto de un grillo y de una cucaracha, yo sé distinguir el canto del grillo, también sé distinguir la bachata del merengue, también sé distinguir cuando uno es de Quito, o de Loja como usted, o de Cuenca, o si es que es de Guayaquil. Yo sé distinguir todo esto, pero la verdad, la voz de Dios no la sé distinguir. Y es verdad, a veces no escuchamos esa voz de Dios que permanentemente nos llama. Como les decía, Dios no habla como nosotros, pero habla. Dios no llama a la puerta de nuestro apartamento como podemos hacer nosotros en la puerta de un amigo, pero nos llama a la puerta de nuestro corazón.
Más de una vez Dios nos ha pedido cambio de vida, nos ha pedido conversión. Ahí Dios te está llamando y hay que saber escucharle. Es que Dios no está en la superficie de las cosas, de las palabras o de las miradas. Dios está en la profundidad de tu vida y de tu ser. Ahí has de encontrar la voz de Dios, has de escuchar su llamada y has de encontrar también su amor en la profundidad de tu ser. San Agustín decía que te buscaba fuera de mí, dice San Agustín, y no te encontré hasta que me metí dentro de mí mismo, ¿no? Ahí dentro de nosotros está Dios. Y ahí tenemos que escucharlo. Hay una cosita que se llama la conciencia. No sé si ustedes se han dado cuenta de ese bichito que se llama conciencia, ¿verdad? Ese bichito es la voz de Dios, ¿ah? Que te dice cuando haces una cosa buena y una cosa mala y que te está llamando a ser responsable, a ser dedicado, a ser fiel, a ser sincero. Y cada que tú haces lo contrario, esa vocecita dice, eso no está bien. Luego, lógicamente, tú puedes acallar esa vocecita que es la conciencia. La Iglesia en el Concilio Vaticano II define a la conciencia como la voz de Dios. Es la voz de Dios que te habla y te indica lo bueno que has de hacer y lo malo que debes evitar. Bueno, pues ahí está llamando Dios. Dios habla en la profundidad del ser, de tu corazón, de tu conciencia, en lo íntimo de tu vida, ahí te llama. No esperes lógicamente que Dios te toque, que alguien te toque la puerta, abre la puerta, es Dios el que me está llamando. No, eso no va a pasar. O sea, te puede morir con esa ilusión y no va a pasar nunca. Vas a morir con la ilusión de ver a Dios en la puerta de tu casa, ¿no? Además, Dios no tiene aspecto físico, ¿no? Es un ser espiritual, persona espiritual, ¿no? Divina. Bien, pero Dios nos habla. Dios llamó al joven Samuel 4 veces mientras el joven dormía. Y como no conocía Samuel la voz de Dios, ojo, esto es interesante también, fue a ver a Elí, el sacerdote, y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Samuel pensaba que era el sacerdote Elí el que le llamaba. Era la única voz que conocía, la de Elí, la de su sacerdote, que estaba con él y que vivía con él ahí en el contexto del templo. Y lógicamente Samuel quería ponerse a disposición del sacerdote Elí, por eso fue corriendo a decir, aquí estoy porque me llamaste. Elí le dio esta consigna, hemos escuchado en la primera lectura, si vuelves a ser llamado, contesta, habla Señor, que tu siervo escucha, o lo que hemos dicho en el Salmo, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Bueno, pues Samuel cumple esta consigna y lógicamente Dios habla con Samuel y Dios es capaz de escuchar a Samuel. Samuel creció y el Señor estaba con él, dice la primera lectura, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Bueno, entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer realmente para poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuáles son las consignas? Elí le dio una consigna a Samuel. Y ahora, ¿cuáles son las consignas que yo tengo que seguir para escuchar la voz de Dios? Pues la primera de todas, dejar hablar a Dios. Dejar hablar a Dios. El problema es que a veces no dejamos. Dios sí habla. Y sí habla siempre. Es más, todas las cosas nos hablan de Dios. La belleza del mundo, un hermano que se acerca con una necesidad, el rostro, el rostro triste, los ojos con lágrimas, el enfermo en un hospital, nos hablan de Dios. Permanentemente, por donde vamos nosotros, encontramos que Dios nos está hablando. Y podemos tener esa sensibilidad, ¿verdad?, para escuchar esa voz de Dios. Los primeros teólogos hablaban de que en el mundo existen las seminas verbi, o sea, las semillas del verbo, las semillas de Jesucristo, por todas partes, en el pobre, en el necesitado, también en la persona feliz, también en todas partes encontramos a Dios. Es decir, Dios sí habla, y todo habla de Dios. Ahora, nosotros no podemos y no debemos ahogar ni apagar la voz de Dios con nuestras excusas, con nuestras mentiras, con nuestros discursos, con nuestros pecados. Este es el problema. La conciencia, les decía que es la voz de Dios, pero usted y yo podemos acallar la conciencia. Podemos hacernos, como dicen ahora, los locos, ¿no? Sí, bueno, usted está mal, pero luego, o buscar una justificación. Tu conciencia y la voz de Dios te está diciendo, pero tú no, pero es que tenía esta necesidad. No, pero es que fíjate. Entonces, acallamos la voz de Dios y esto es el primer fallo. Si realmente queremos escuchar al Señor, hay que dejar hablar a Dios. ¿Verdad que puede suceder como sucede en la experiencia humana, ¿no? A veces hablamos y hablamos y hablamos y impedimos al otro que hable. El otro quiere hablar y nosotros seguimos hablando y no le damos chance al otro para que hable. Esto nos pasa en la experiencia humana, ¿no?
en una reunión, cuando estamos compartiendo un café. Es tan difícil escuchar realmente, es muy difícil. No nos interesa escuchar la versión del otro, no nos interesa a veces escuchar la versión de Dios. Muchas veces nosotros literalmente le tapamos la boca a Dios con nuestra palabrería, con nuestro cumplimiento externo, con nuestras oraciones y rutinas, incluso rutinas religiosas. Hay gente que va a la iglesia y se dedica a hablar y hablar y hablar. Hay que enseñar a la gente a que haga oración en silencio. Voy a hacer aquí una crítica, supongo que me escuchan algunas personas y tal vez me está escuchando algún colega cura por ahí también, ¿no? Pero a veces cuando uno va a la exposición al Santísimo, uno quisiera hablar a solas con el Santísimo en el silencio del corazón, y tienes a la señora allá rezando el rosario, termina el rosario y continúa otro rosario y canta y vuelve a cantar y se lee una novena y tal, y no te dejan, o sea, ni un segundo para estar en silencio, ni siquiera en la iglesia, ¿no? Delante del Santísimo. Ahora mismo, no sé el empeño que tiene la gente, ¿no? En las iglesias. Estoy siendo crítico a veces con las costumbres que tenemos nosotros, perdonen, ¿no? Pero uno va a la iglesia y distribuye la comunión a los fieles, y el que canta tiene que cantar hasta que el padre lo mira con un poco de severidad. Oye, ya, deja de cantar que vamos a seguir la misa. Pero el que comulga quiere estar un ratito en silencio con Dios y escuchar a Dios que le quiere hablar, ¿o no? Y de una vez se inventaron pues la comunión espiritual, y también la dicen, y también se inventaron no sé qué letanías de San Agustín, o no sé qué letanías bueno, y no te dejan tiempo, ¿no? El silencio para escuchar a Dios. En ese momento tan sublime, tan importante que es la comunión, has recibido a Dios en tu alma, déjalo que hable, déjalo que te diga algo, ¿no? Y escúchalo. Entonces, no le tapemos la boca a Dios, dejémosle hablar en nuestra vida de oración, en nuestra relación personal con Él. La otra consigna es, hay que hacer silencio y escuchar. El que busca el dinero conoce su voz y conoce el color del dinero, sufre y lucha para conseguir más y más dinero, ¿no? El que busca el placer y la juerga conoce su voz, su calor, y sabe dónde encontrar todo esto. El que tiene una necesidad remueve el cielo y la tierra hasta solucionar esa necesidad. El que tiene hambre de la palabra de Dios hace silencio y escucha a Dios que le habla. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dijo Samuel. Apaga la radio, apaga la televisión, la música, silencio, y busca en tu interior hasta encontrar la imagen y la voz de Dios en la profundidad de tu ser, como hemos dicho. La otra consigna es que hay que tener valor, porque lógicamente la voz de Dios no es una voz que te va a consentir todo, ¿no? La voz de Dios te va a llamar al cambio, te va a exigir, te va a pedir compromiso. Entonces quizá por eso no queremos dejar hablar a Dios, no queremos escuchar a Dios, porque sé que Dios me va a pedir un cambio de vida. La llamada de Dios tal vez quiera cambiar el rumbo de tu vida, y aquí está lo complicado. Dicen que las dos palabras que la gente quiere oír son estas: te quiero y es benigno. Por ejemplo, es benigno su cáncer, es benigno su tumor, mejor dicho. Tener valor, hay que tener valor para escuchar el veredicto de Dios. Valor. A Samuel, toda su vida, después de esa conversación, toda su vida consagrada a Dios. A Pedro, en el Evangelio, toda su vida consagrada a Dios hasta la muerte. Y finalmente, para que este diálogo con Dios sea eficaz, pues hay necesidad de lo que llamarían los teólogos de las mediaciones, ¿no? Es decir, necesidad de un guía espiritual. Samuel dejó hablar a Dios, escuchó y obedeció a Elí, su guía, obedeció a Dios en consecuencia. Hoy por hoy ya no está muy de modesto, ¿no? Hoy la gente, cuando tiene sus complicaciones, en lugar de buscar a Dios, busca cualquier otra solución, ¿no? En el Evangelio, Juan Bautista es el guía espiritual, el mediador, el que señala a Dios. Este es el Cordero de Dios, dijo, y una vez que los discípulos de Juan escucharon esta afirmación de Juan, se fueron con Jesucristo. Si ven, los discípulos le siguieron, adquieren un compromiso. Después de seguirle, vieron dónde vivía, es decir, vieron, y después se quedaron con él. Esta es la respuesta, de quedarse con él. Y después cambiaron. El mismo Jesús le dice a Simón, ya no serás Simón, sino serás
Pedro, que significa Kefas, es decir, roca. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Este es el proceso: compromiso, fe, después respuesta y después cambio de vida. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos enseñe a escucharle, que nos conceda esta gracia especial y que nosotros seamos, pues eso, obedientes a su voz, y cuando sea necesario, pues ser también guía para que otro pueda escuchar la voz de Dios, ser mediación para que otro también se acerque a Dios. Que la Santísima Virgen nos conceda estas gracias especiales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, la fe nos enseña que todo contribuye para el bien de aquellos a quienes Dios ama. Con esta certeza en el alma, presentamos al Señor nuestras necesidades y las de todos los hombres. Contestamos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que no aparten su mirada del Cordero y puedan seguir escuchando sus palabras, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todas las naciones de la tierra, para que el Señor ilumine a sus gobernantes y puedan garantizar justicia y equidad para todas las personas, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los novios, para que cultiven el amor en sus vidas y puedan en un futuro ser ejemplo de un matrimonio que no vive alejado del amor de Dios, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Pidamos también por las autoridades docentes del Colegio Nueva Semilla, para que se mantenga fiel a los principios de su misión. Por la familia Güenz, para que Dios los ilumine y los guíe en su hermosa labor de padres. Por nuestros hermosos niños, para que día a día sean comprendidos y amados por sus familias. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones que te hemos presentado de corazón, y que por tu amor infinito se realice todo lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que... Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad. Y para que llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy ven. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que, alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hermanos, podemos ir en paz. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar
una luz. Sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.